Muy querida y amada comunidad de tu espacio, Oraciones en Video. Los recibimos hoy con alegría en esta clase número 14 sobre cómo aprovechar nuestras faltas y caídas. Nuestra clase de hoy, las caídas no siempre son señales de derrota final. Y es que caer no significa no progresar. Qué lástima me producen esas almas que por tener frecuentes caídas ya se imaginan que la santidad y la perfección no se hicieron para ellas. Qué error tan grande dedicarse a la inquietud y a la tristeza y el desánimo, y hasta a la tentación de dejar de querer obtener santidad simplemente porque suceden caídas en faltas y en imperfecciones. Y es que aquí va una verdad que duele, amados hermanos. Para que logremos mantenernos en humildad y sin dañosos orgullos y tontas vanidades, es necesario ser heridos frecuentemente en las batallas espirituales. Así es, ser heridos es necesario, amados hermanos, y es lo que nos mantiene humildes. ¿Qué deportista no ha perdido jamás una partida? ¿Qué luchador no ha sido vencido alguna vez? ¿Qué corredor no ha tropezado y no ha caído? Lo importante es no darse nunca por vencido, no dejar de combatir contra el mal. Vocecita, pero si son caídas graves. San Francisco decía, habrá algunas caídas en pecado graves, pero con tal de que no haya el propósito de seguirlas cometiendo, ni se vaya uno a quedar como adormecido y tranquilo en ese estado de pecado, tampoco impiden que progresemos en la perfección y en la santidad. Son en verdad una enorme pérdida y un afeamiento del alma, sí. Pero si la persona se arrepiente sinceramente, si pide perdón de corazón, si se confiesa e invoca la ayuda misericordiosa de Dios y no pierde el ánimo de seguir luchando por ser mejor, pues esas caídas no impiden que sigamos caminando por el camino hacia la santidad. Nos detienen un poco, nos hacen llegar a algo más tarde, pero si no queremos dejar de avanzar, no podrán atajarnos de nuestra subida hacia la perfección. A lo largo de la historia, amados hermanos, muchas personas han cometido errores o han llevado vidas de maldad antes de transformarse y hacer cosas buenas. Algunos ejemplos de figuras históricas, bíblicas y contemporáneas pasaron por un proceso de arrepentimiento y cambio. Saulo de Tarso, amados hermanos, es un gran ejemplo de que tropezó y luego cambió. Antes él perseguía y encarcelaba a cristianos, incluso aprobando la muerte de Esteban. Pero tras un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, se convirtió en el apóstol Pablo, quien evangelizó y escribió muchas cartas del Nuevo Testamento y expandió la fe por el mundo. El hijo pródigo también, amados hermanos, antes malgastó su herencia en placeres y terminó en la miseria. Sin embargo, después se arrepintió y regresó a su padre, quien lo recibió con amor y restauró su dignidad. ¿Y qué decir de Zaqueo, mis amados hermanos, el recaudador de impuestos? Antes era un cobrador de impuestos deshonesto, que robaba a la gente, pero después de conocer a Jesús, se arrepintió y devolvió lo robado con creces. Otro ejemplo más es el ladrón de la cruz. Antes era un criminal condenado a muerte, después se arrepintió en la cruz y Jesús le prometió que estaría con él en el paraíso. San Agustín de Hipona, amados hermanos, antes llevaba una vida de placeres, de desorden antes de encontrar la fe, y después se convirtió en uno de los teólogos más influyentes del cristianismo. John Newton antes era capitán de un barco negrero que transportaba esclavos. Después se convirtió en pastor cristiano, luchó contra la esclavitud y escribió el famoso himno Amazing Grace. Dostoyevsky fue un revolucionario condenado a muerte, aunque su pena se conmutó por prisión. Después, en prisión, cambió su perspectiva y escribió novelas como Crimen y Castigo y Los Hermanos Karamazov, enfocadas en la redención humana. Malcolm X antes defendía la violencia como medio para la justicia racial. Después, tras una peregrinación a la Meca, cambió su postura y comenzó a predicar la paz y la reconciliación. Jaime Garralda antes vivió una juventud despreocupada y además egoísta. Después se convirtió en sacerdote y dedicó su vida a ayudar a presos, a drogadictos y a personas sin hogar.
Marcos Rodríguez Pantoja antes pasó gran parte de su vida aislado en la naturaleza, desconfiando de la sociedad, y después aprendió a integrarse y dedicó su vida a enseñar sobre la importancia del respeto por la naturaleza. Estos y tantísimos casos que ocuparían una clase entera sobre cómo aprovechar los tropiezos y las faltas son nuestra inspiración para la transformación, porque la transformación es posible, amados hermanos. Siempre donde hay arrepentimiento habrá transformación para bien, sin importar cuál profundo haya sido el error. Sería maravilloso seguir con esto, porque nos inspira. Pero vamos a continuar con la clase. Es un ejemplo para que sepas que tú también, si has caído, simplemente puedes levantarte y ser mejor. Comenzar a hacer lo opuesto de tu caída. Si criticabas, si eras vanidoso, egoísta, maldoso, etc., tú puedes cambiar y transformarte a lo contrario. Puedes ser bondadoso y un hombre de donde solo salgan buenas palabras, buenos actos. Seas humilde, compartido, generoso y lleno de fe. Las caídas, amados hermanos, quizás nos detengan un poco y nos harán llegar algo más tarde, pero si no queremos dejar de avanzar, no podrán atajarnos en nuestra subida hacia la perfección. El caso de la pecadora adúltera. Cuenta Lucas que cuando aquella pecadora le lavó los pies a Jesús con sus lágrimas y los secó con su cabello, el Señor le dijo al fariseo que se escandalizaba de que el divino maestro recibiera semejante mujer: a quien se le perdona más, amará más. Qué hermosa frase, ¿verdad? Y esta es una ventaja que podemos sacar de nuestros muchos pecados. Nosotros que tanto hemos pecado, aprovechar que se nos ha perdonado más que a otros para amar a nuestro Señor más que otros. Dios sabe sacar bienes de los males, amados hermanos, y en este caso, hasta de nuestros pecados saca bienes. Podemos obtener este gran bien que por habérsenos perdonado tan gran cantidad de pecados, llenemos nuestra vida de una gran cantidad de actos de gratitud y de amor de Dios. Y esto es un progresar en nuestra santificación. Y es que de verdad le estamos dando gracias a nuestro buen Dios por las innumerables veces que nos ha perdonado nuestros pecados. ¿De veras le estamos dando gracias y amándolo más? ¿Cuántas veces, amados hermanos, hacemos esto? ¿Y cada cuándo? En vez de dedicar nuestro tiempo a lamentarnos, lloriquear por las esquinas y sentirnos mal y recordar una y otra vez lo que hicimos y a contar nuestros males, hay que aprovecharlos para pedir ayudas del cielo, para dar gracias al Señor por sus perdones y para hacer planes para comportarnos mejor en lo futuro. Esto último sí nos va a hacer progresar. Tenemos que creer que sí podemos progresar para subir los peldaños de la escalera del progreso espiritual. Lo que se nos exige es no desanimarnos, no cansarnos. Siempre hay que tratar de estar subiendo y no dejar de pedir las ayudas del Todopoderoso. Todos podemos hacer más. Ante las enormes dificultades que se nos presenten para ser mejores, nuestras fuerzas se duplicarán si creemos que sí nacimos para progresar. Si creemos que Dios sí puede ayudarnos y quiere ayudarnos, vamos a ver resultados y vamos a ver resueltos nuestros problemas que parecían imposibles de resolver. La palabra imposible es el refugio de los cobardes. La palabra imposible solo debe encontrarse en los labios de los que no tienen fe. Cree, amado hermano, cree, amada hermana, que sí vas a lograr progresar en santidad. Atrévete a tratar de progresar. No dejes de intentarlo ni un solo día y quedarás asombrada y asombrado de los resultados. No seas de los que se pasan la vida suspirando y llorando por resultados negativos del pasado. Tú debes ser de los que saben que la vida es demasiado corta para perderla en lamentaciones y tratar de aprovechar hasta el máximo el tiempo y las propias cualidades para progresar lo más posible en santidad. Porque todo es posible para quien tiene fe. Jesús lo dijo. No hay que darle entrada a la desconfianza, aunque seamos miserables. Algunos me preguntan: si han sido muchos mis pecados graves y han durado por mucho tiempo, ¿qué hago? Yo les respondo: en verdad que en este caso las pérdidas para el alma han sido muy grandes, pero no son irreparables.
Al obtener de Dios el perdón, conseguimos otra vez su santa amistad. Claro está que se necesitarán mayores esfuerzos de la voluntad para evitar los dañosos efectos de las malas costumbres adquiridas durante ese tiempo fatal. Pero si aumenta nuestra confianza en Dios, aumentarán también las ayudas del cielo. Ayúdate, que yo te ayudaré, nos dirá siempre el Señor. No le demos entrada a la desconfianza por haber sido tan miserables, pues cuanto más miserables somos nosotros, más misericordioso es nuestro buen Dios. Y aquí voy a hacer un paréntesis sobre esta frase, ayúdate que yo te ayudaré. Es una frase muy popular. Sin embargo, no está en la Biblia. Esta expresión tiene un significado parecido a algunos principios bíblicos. Esta frase proviene de la cultura popular y la filosofía griega. Una versión similar se encuentra en una de las fábulas de Esopo y se popularizó por escritores como Benjamin Franklin, allá por el siglo XVIII. Los principios bíblicos que relacionaron esta frase, aunque Jesús nunca la dijo exactamente, la Biblia sí habla sobre la importancia del esfuerzo humano acompañado de la gracia divina. Y he aquí algunos versículos que reflejan un mensaje similar. Dios ayuda a quienes confían en Él y actúan con fe. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El esfuerzo y el trabajo son valorados por Dios. Dice, el perezoso desea y nada alcanza. El que trabaja prospera. El que no quiera trabajar, que tampoco coma, dice en Tesalonicenses. Dios bendice la acción y la diligencia. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos, que serán afirmados. Proverbios 16:3. Aunque Dios nos da fuerza y guía, amados hermanos, también nos llama a ser responsables y actuar. La fe no es solo esperar que Dios haga todo por nosotros, sino confiar en Él mientras hacemos nuestra parte. Quise hacer esta aclaración porque mucha gente se ha perdido de la verdadera enseñanza y actuar como fariseos diciendo que no está en la palabra. Sin embargo, la usamos incorporada porque al final todo se resume en un ayúdate que yo te ayudaré. San Francisco también atribuye esta frase al Señor, pero por toda esta cultura que les comento. Vamos a proseguir con la clase. Misericordia significa tener compasión del miserable, y mientras más miserable sea una persona, más oportunidad se le presenta a Dios para demostrar su admirable misericordia. Si queremos amarlo, si confiamos en su bondad, nos va a suceder lo que decía San Agustín. Los miserables muestran sus enfermedades y pobreza para excitar la misericordia de los que pueden ayudar. Cuanto más pobres y miserables nos presentamos ante el trono del Todopoderoso, más vamos a excitar su deseo de socorrernos. Hay que cerrarle la puerta a la desesperación y a la desconfianza. El temor que nos inspira el haber faltado tantas veces en la vida pasada y el pensar que por ser tan débiles podremos caer infinidad de veces en lo futuro, debe ir siempre acompañado de una gran confianza en Dios. Entre el temor y la tristeza por haber caído y porque podemos caer aún más, y la esperanza de ser perdonados y la confianza de que sí vamos a ser ayudados. Debemos darle siempre muchísima mayor importancia a la confianza y a la esperanza que a la tristeza y al temor. Mayor importancia a la confianza y a la esperanza, amados hermanos, y menos importancia a la tristeza y el temor. Perdón que te lo reafirme, pero hay cosas que quiero que queden bien grabadas en tu interior. ¿Cómo preparar nuestros caminos? Cuando las gentes le preguntaban a San Juan Bautista cómo debían prepararse para recibir debidamente al Salvador del mundo, él decía: enderecen los caminos torcidos, los hoyos profundos deben ser rellenados. Estos hoyos profundos que deben ser rellenados son los abismos de la tristeza, los abismos del desaliento que amargan nuestro corazón ante el recuerdo de tantas faltas que hemos cometido. Qué bueno sería rellenarlos con una gran confianza en la bondad divina y con una gran esperanza de que sí seremos perdonados por la divina justicia y de que sí vamos a ser ayudados siempre en el futuro por el Todopoderoso. Teme, amado hermano y amada hermana, teme, pero espera. Teme, pero espera. Santa Thais, que había sido una terrible pecadora, le consultó a San Pafnucio qué debía hacer ante el recuerdo tan aterrador de sus muchos pecados. Y el sabio pastor le dijo: teme, pero espera.
¿Tienes que tener temor de seguir ofendiendo a Dios? Claro que sí, pero Él perdona. Claro que no deja falta sin castigo, pero debes esperar siempre que Jesús no vino a buscar santos. Él vino a buscar pecadores y vino a buscar ovejas perdidas. Más alegría le has dado tú al convertirte de tu mala vida que 99 santos que no necesitan convertirse. El temor nunca debe ir separado de la esperanza. Temer sin tener esperanza es caer en la desesperación. Pero esperar que todo suceda muy bien sin tener temor de que podamos obrar mal, eso sería orgullo y presunción. Si yo tuviera a María. Llevaron a un endemoniado junto a San Francisco para hacerle un exorcismo y que el demonio abandonara a aquel pobre hombre. Y al nombrar a la Santísima Virgen, el demonio gritó: ¡Ah, María, María! Si yo tuviera a María, no sería un demonio. Bendito sea Dios que nosotros sí tenemos a María Santísima como protectora y defensora. Y ella nos hará pasar siempre de la desconfianza a la esperanza. Hay que aprovechar y sacar el bien del mal, mis amados hermanos. No hay que desanimarnos por las faltas que hemos cometido. Sin embargo, la parte negativa de este procedimiento es hacer que nada pasó. Lo positivo es aprovechar cada falta cometida para dar un paso más hacia nuestro progreso espiritual. Este aspecto positivo y provechoso no proviene del pecado en sí, sino de la misericordia de Dios y de las ayudas divinas que Cristo tuvo para nosotros. El pecado siempre es malo y es inicuo, pero nuestro Dios Todopoderoso puede hacer que hasta de los propios pecados podamos sacar provecho para amarlo más y más y para progresar en nuestra santificación. Sacar provecho hasta del estiércol. Dice San Bernardo: el estiércol es podredumbre y es maloliente, pero el jardinero y el labrador lo aprovechan para obtener que sus plantas produzcan mayor cantidad de frutos y mejores flores. Pues así hace Dios con nuestras faltas, las aprovecha para que obtengamos mayores frutos de santidad. ¿Qué hemos pecado? Eso es tan asqueroso y repugnante como el más maloliente estiércol. Que nos arrepentimos, nos humillamos y pedimos perdón al Señor, eso se convierte en flores muy agradables ante sus divinos ojos. Nuestro provecho será tanto más grande si por una parte perseguimos los pecados sintiendo hacia ellos un odio, sintiendo aberración, lo más grande posible. Y si por otra aprovechamos que Dios haya permitido estas caídas nuestras y sacamos de ellas todo el bien que podamos para progresar en humildad y en desconfianza de nuestras propias capacidades para resistir solos el mal. Se nos recomienda que combatamos a Satanás con sus propias armas y que devolvamos contra él las mañas con las que nos ataca, y que así busquemos remedios en las mismas heridas que él nos hace. Por eso, dice San Juan Crisóstomo, muchas veces hasta el mismo diablo nos es de gran utilidad, porque podemos utilizar en provecho nuestro las trampas que él puede hacer en contra de nosotros. Una verdad muy consoladora. Para San Agustín había una verdad que lo llenaba de paz y de alegría. Era aquella frase de San Pablo: todo redunda en bien de los que aman a Dios. Y este gran santo se atreve a comentar así aquella hermosa frase: todo redunda en bien de los que aman a Dios. Todo, sí, aún nuestras faltas. Porque ellas nos vuelven humildes, nos vuelven más vigilantes, nos vuelven más fervorosos. Después de escuchar esta frase de San Agustín, exclama emocionado San Francisco: dichosas imperfecciones que nos hacen reconocer nuestra miseria. Dichosas imperfecciones que nos hacen reconocer nuestra miseria. Porque nos ejercitan en la humildad, nos hacen desconfiados de nuestras propias fuerzas, nos aumentan la paciencia y el número de nuestros sufrimientos, nos hacen ser más cuidadosos en el modo de comportarnos y nos llevan a suplicar con más fervor el perdón y la misericordia de Dios. Tenemos que odiar el pecado, mis amados hermanos, porque Él nos carcome como un comején, y si lo seguimos cometiendo,
Aunque en lo exterior parezcamos como muy buenas personas, en lo interior estaremos carcomidos, como un árbol devorado por los insectos que roen y carcomen. Tenemos que recordar que el pecado destroza los nervios, destroza el hígado, el cerebro y hace dañar la digestión. Lleva al cerebro a no dedicarse a buscar soluciones, sino a vegetar, y lleva la voluntad a debilitarse de manera impresionante. Si queremos pensar en algo importante, debemos pensar en corregirnos. El pecado es negativo y lleva muchas veces a lo negativo. Si evitamos el pecado, nos iremos asemejando a los ángeles. Si seguimos pecando tranquilamente, nos iremos asemejando cada vez más a los demonios. La semilla que vayamos sembrando, pues, mis amados hermanos, indicará la cosecha que iremos recogiendo. Y si cultivamos pecado, pues obvio que cosecharemos corrupción. Para poder decir que Dios no castiga el pecado, tendríamos que quitarle muchas páginas a la Sagrada Biblia y suprimir muchísimos renglones de todo libro santo. No vamos a minimizar el pecado, pues. No vamos a afirmar que Dios no castiga el pecado, porque la Sagrada Escritura afirma muchísimas veces que sí lo castiga. Aquí insistiremos en que las personas más pobres, más cautivas, más miserables y más dignas de compasión son las que están esclavizadas por el pecado y por los vicios. Nuestra más grande ilusión sería que cada uno de nosotros pudiera repetir lo que San Juan Crisóstomo decía de San Pablo: la única cosa que él temía era ofender a Dios. Lo único que deseaba era agradar siempre a nuestro Señor. Pero como el pecado es una realidad en nuestra vida, trataremos entonces de que, ya que existe en nosotros, nos aprovechemos de esta presencia tan desagradable para sacar de él todo el provecho posible para nuestro progreso espiritual. Haremos como aquel declamador a quien la gente, enfurecida en el teatro, le lanzó una enorme cantidad de tomates. Él los recogió y una parte la puso en una venta de tomates en la puerta de su casa, y los más mayugados los hizo salsa. O como aquel hombre a quien los murciélagos le convirtieron su despensa en una madriguera para dormir ellos. Aprovechó el estiércol de esos animales y con ese abono hizo crecer las plantas de su huerta. Algo así haremos nosotros. Tomaremos esta amarga realidad que son nuestros muchos y muy repetidos pecados y encauzaremos esas olas turbias y malolientes y las dirigiremos como aguas de regadío para cultivar en nuestra alma la virtud de la humildad y otras muchas más virtudes. De esto es de lo que hablaremos en las clases siguientes. Amado Señor, que al sentir dolor y pena por nuestros pecados podamos repetir las palabras del salmista: me estuvo bien haber sufrido. Así aprendí sabiduría. Antes de sufrir yo andaba extraviado, pero ahora el sufrimiento me devolvió a tus caminos. Espero que les haya gustado mucho esta clase. Como siempre, los leo en la caja de comentarios. Dios los bendiga, mis amados hermanos, y otra vez muchas gracias por haber llegado hasta el final.